Muy bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Muy contentos de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos que nos acompañan, y esperamos que el estudio del libro de Apocalipsis esté siendo de bendición y siga siendo de bendición y edificación espiritual para cada uno de los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Muy bien, vamos a ir, por favor, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 15. Hoy día vamos a apurar un poco el tranco para avanzar un poquito más rápido, y si Dios lo permite, vamos a abarcar dos capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 16. Así que vamos de lleno a la enseñanza de hoy de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 15, ya, y vamos a ir, como lo hemos hecho hasta ahora, analizando versículo a versículo, palabra por palabra, frase por frase, como dice la Escritura, reglón tras reglón, para así poder sacar el máximo provecho de la palabra y lo que ella tiene también para nosotros. Y por supuesto, en una dinámica exegética de explicar y aplicar también, porque la palabra del Señor debe ser práctica, no es solo conocimiento. Ya, el conocimiento de la palabra nos debe llevar, nos debe mover, nos debe impulsar, nos debe motivar a tomar una actitud, a asumir una acción o a cambiar también algunas actitudes o algunas conductas que no honran al Señor. Así es que vamos a dejar que la misma palabra del Señor, ¿verdad?, nos exhorte, nos motive y nos guíe. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice allí la palabra del Señor. Y vi en el cielo otra señal, ¿ya? Y repito, al decir y vi en el cielo otra señal, porque de partida, y esto ya lo he explicado, en nuestro idioma español, cuando fue traducida la escritura de los idiomas originales al español, ya muchas veces por reglas del lenguaje, ya se omitieron algunas palabras, como por ejemplo la palabra y. Es una conjunción muy sencilla, ¿ya? Y cuando tú en una frase ya repites mucho una palabra, generalmente uno intenta, para darle más fluidez al lenguaje, omitir algunas de estas palabras cuando son obvias. Pero en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, el griego, la palabra y, que es la palabra en griego kai, K-I, K-A-I, son tres letras, kai, ¿ya? Es una palabra muy interesante y muy importante. Quizás para nosotros en español es una mera conjunción que une dos ideas, pero en griego ya la palabra y viene a ser más que una conjunción. Muchas veces se utiliza para desarrollar una serie de eventos o para destacar de alguna manera una consecución de eventos o de pensamientos. Y te vas a dar cuenta a través de lo que vamos a ver hoy día que la palabra más repetida ya en estos dos capítulos es justamente la palabra y. Ya es impresionante todas las veces. Si tú pudieras leer el Nuevo Testamento en griego, ya verías muchas veces la palabra kai, 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 casi como algo demasiado repetitivo, ¿ya? Pero en realidad tiene un propósito y luego vamos a explicar también por qué. Bueno, por eso es que comienzo diciendo esto, ¿verdad? No es que nuestra Biblia en español esté mal traducida ni nada de eso, sino que simplemente al traducir la Casiodoro de Reina, respetó las reglas gramaticales y para no ser tan cargoso con la repetición de algunas palabras, algunas simplemente las omitió. Pero el sentido es el mismo, ya está ahí, así que podemos confiar de que la palabra de Dios es fidedigna. De hecho, la Reina Valera es una de las mejores versiones ya que tenemos hasta el día de hoy. Ya hay otras buenas versiones como la Biblia de las Américas, que son muy buenas versiones. Sin embargo, todavía el lenguaje de la Reina Valera es respetuoso de la fidelidad y a la vez también respetuoso de la fluidez, ¿ya?, y de la riqueza del lenguaje castellano. Así que, por lo tanto, confiamos, ¿no es cierto?, y estamos tranquilos de la versión que nosotros tenemos. Pero por supuesto que enriquece conocer algunos detalles también del original. Por eso dice y, dando una continuación de los capítulos 12, 13 y 14, ya que nos habla de los 7 personajes principales de la gran tribulación,
ya la mujer que es Israel, el hijo de la mujer que es Jesucristo, el dragón que es Satanás, ya los 144.000 que es el remanente fiel, ya el ángel Miguel que es el protector de la nación de Israel, la primera bestia ya que es el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta. Así que continúa el apóstol Juan con esta visión, pero ahora empieza a darle un sentido más cronológico. Por eso es que añade tanto esta palabra y. ¿Por qué? Porque nos va a dar la idea de una consecución de cosas que van a ocurrir y particularmente de una manera muy, pero muy rápida, ¿ya? De una manera muy vertiginosa, de una manera muy seguida. Por eso es que parte ya, ¿no es cierto?, diciendo ¿ya? Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, dice. Grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Ya? Acá habla de las últimas plagas que se van a desatar sobre la tierra al final de la gran tribulación. Ya voy a más adelante explicar un poquito el panorama completo, ¿verdad?, de todas estas plagas. Podemos decir aquí claramente que se manifiesta el tercer y último ay mencionado en Apocalipsis. Si tú ves, por ejemplo, Apocalipsis 11:4, Apocalipsis capítulo 11, el versículo 4, si no alcanzas a anotarlo o no alcanzas a llegar a la cita, la puedes escuchar simplemente o después, cuando enviemos el video, lo puedes repasar. Apocalipsis 11:4 dice, estos son, Apocalipsis 11:14, disculpa, Apocalipsis 11:14 dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que el primer ay mencionado en Apocalipsis se refiere a la quinta trompeta. El segundo ay se refiere a la sexta trompeta. Y el tercer ay es el que vamos a ver ahora, tiene que ver con la séptima trompeta. ¿Ya? Y la séptima trompeta básicamente es una consecución de otros 7 juicios más, que los vamos a ver hoy día, y que se llaman las 7 copas de ira. Ya voy a aclarar un poquito más este tema. Ahora, pasemos al versículo 2. Ya aquí simplemente el apóstol Juan nos está diciendo la consumación de los juicios durante la tribulación. Es decir, estos son los últimos juicios, los más fuertes, los más severos y los juicios que van a concluir, ¿no es cierto?, ya la ira de Dios sobre la humanidad por el pecado, por la maldad, por la inmundicia, por la prevaricación, ¿verdad?, del hombre que ha rechazado a Dios y, ¿no es cierto?, que ha dado rienda suelta a sus pasiones, siguiendo al anticristo, ¿verdad?, en sus pecados. El versículo 2 de Apocalipsis nuevamente comienza con un y. Dice, y, en el idioma original, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya, el mar de vidrio ya representa la omnisciencia de Dios. Ya es como si hubiera una especie de lago transparente como el cristal. Ese mar de vidrio, ese como ventanal gigantesco que parece un mar a la vista de Juan, habla de cómo Dios ve y observa todo el panorama de lo que ocurre con la humanidad. Y cuando dice un mar de vidrio mezclado con fuego, ¿ya?, da la idea del juicio de Dios. Por lo tanto, unifica acá el entendimiento completo, la omnisciencia completa de Dios sobre la humanidad y a la vez el juicio que Dios está derramando sobre la tierra durante estos 7 años futuros, ¿verdad?, de gran tribulación. Y luego añade, y vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Al parecer, ya estos personajes que se mencionan acá, cuando dice y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, hace referencia a los 144.000.
144.000 judíos, 12.000 de cada tribu de Israel, que van a dar durante los 7 años de la tribulación testimonio del Señor Jesucristo como el Mesías. Y a través de ellos, muchos se van a convertir, van a ser evangelistas durante la tribulación. Al parecer, Juan está viendo al final de la tribulación la escena de cómo estos 144.000 de alguna manera o han muerto o han sido arrebatados al final de la tribulación, ¿ya? Y llevados a la presencia de Dios en el cielo. Esto concuerda con las profecías de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. ¿Ya? No lo vamos a ver ahora, después lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 19, pero cronológicamente, después del rapto de la iglesia, ya viene un periodo de tiempo de ajuste en la humanidad, se manifiesta el anticristo, firma un pacto de paz con Israel y comienzan los 7 años de tribulación. Pero al final de los 7 años de tribulación hay una resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Es decir, los creyentes que murieron confiando en Jesucristo como el Mesías antes del nacimiento de Cristo. ¿Ya? Moisés, Abraham, los patriarcas, ¿verdad? David, etcétera, etcétera, Daniel, los santos del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, aquí hay una escena donde entre probablemente estos santos del Antiguo Testamento que van a resucitar al final de la tribulación, ya para después entrar al milenio del Señor Jesucristo, donde aparecen también estos 144.000, ya que de alguna manera o han muerto al final de la tribulación o han sido arrebatados, ¿no es cierto?, para estar en cuerpos glorificados ahora en la presencia del Señor. Por eso que aparecen aquí, ¿no es cierto?, sobre este mar de vidrio, sobre la presencia del Señor y en el trono celestial, ¿ya? Y es interesante también, ¿verdad?, que al igual que el rey David, aparecen ahí con arpas, ya en sus manos, ya con las arpas de Dios. Es decir, Dios les da instrumentos para que ellos alaben al Señor. Como lo hacía el rey David, ¿verdad? El rey David tocaba el arpa y agradaba a Dios de esta manera en su forma de alabar al Señor. Ya, qué hermoso es cuando nosotros también entendemos la importancia de alabar al Señor. Ya quizás no vamos a estar tocando un arpa o una guitarra u otro instrumento, pero tenemos nuestras cuerdas vocales por las cuales podemos alabar al Señor. Así que siempre aprovechemos esta oportunidad de alabar a Dios porque es algo que a Dios le agrada y es algo, ¿verdad?, que por la eternidad va a ser algo que vamos a estar disfrutando con el Señor en la gloria. Ya, no te preocupes si eres afinado o no eres afinado, no te preocupes, ¿verdad?, si cantas muy bonito, ya, o no cantas bonito, no te preocupes porque Dios ve el corazón, el sentir que hay en nuestra alma de alabar al Señor. Así que cuando tengas la oportunidad, canta con todo, ¿ya? Porque recuerda, es algo que para Dios es importante. Y si es importante para Dios, porque lo estamos viendo acá, bueno, también debe ser importante para nosotros. Ahora, sigamos en el versículo 3. Dice, y cantaban estos personajes, ¿verdad? Estos 144.000 que estaban ahí sobre el mar de vidrio, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y ahí te puedes acordar del cántico que también nosotros cantamos la semana pasada, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Dice el versículo 4, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Ya vimos que parte del cántico que nosotros cantamos al Señor, que se llama Grandes y maravillosas son tus obras, está tomado del capítulo 14, pero también está tomado aquí del capítulo 15 y como mencioné también la semana pasada, una parte pequeña, ¿verdad?, del capítulo 16. Ahora bien, es interesante este cántico de Moisés porque Dios lo recuerda, ¿ya? Y tiene que ver con la liberación que Dios dio a la nación de Israel de los egipcios al abrir el mar rojo en dos y permitir que el pueblo de Dios pasara en seco, librándolos del ataque de los egipcios. Y en ese cántico, ya aunque en la escritura vemos registrado el cántico de María, pero también más adelante vemos el cántico de Moisés, se exalta, y aquí no es que se tome literal, sino que se exalta la grandeza de
Dios. Y esto es interesante porque Dios no solo se preocupa de la letra o de la entonación, sino que también del sentir que hay en el corazón de una persona. Por eso es que aquí el cántico se relaciona con Moisés. El cántico de Moisés básicamente es un cántico que exalta la grandeza del Señor. Y lo otro interesante, que me llama a mí mucho la atención, es cómo se exalta las obras que ha hecho Dios, ¿no es cierto?, hasta ahora para consumar su máxima meta, que es establecer su reino en el universo. Por eso dice, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras. Dios ha obrado en el pasado, está obrando en el presente y va a seguir obrando en el futuro con el propósito de consumar, de cumplir su máxima meta en el universo. ¿Y cuál es su máxima meta en el universo? Establecer el reino de Dios para su gloria. ¿Ya? Esa es la máxima meta de Dios. Nosotros somos parte de esa máxima meta, de ese propósito final. ¿Ya? El propósito final, la máxima meta final de Dios no es la salvación del pecador, sino establecer su reino en el universo. Ahora, gloria a Dios por su gracia inefable, que somos parte de ese propósito. Y como parte de ese propósito, Dios permitió que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Pero nosotros no somos ni el principio ni el fin del plan de Dios. Somos parte nomás del plan de Dios. Dios tiene un plan mucho más amplio y mucho más grande que nosotros mismos. Su plan es establecer su reino en el universo, exaltar y establecer su soberanía completa sobre todo el universo, destruyendo el pecado y la maldad para siempre en el lago de fuego. ¿Ya? Entonces nosotros somos parte de algo mucho más grande, somos parte de un propósito mayor. Por eso es que se exaltan grandes y maravillosas son tus obras, porque lo son. ¿Ya? Si nosotros vemos en perspectiva, vemos que Dios es un Dios que ha intervenido en la humanidad a través de hechos grandes y maravillosos. Aún en nuestras propias vidas, si nosotros vemos al pasado, vemos cómo Dios nos ha librado de enfermedades, de accidentes, de problemas, de nuestros propios errores que hemos cometido en la vida y cómo Dios nos ha restaurado para Él. Bueno, todo esto no queda más que alabar y exaltar el nombre del Señor y decir con Moisés y con estos 144.000 y con los que van a adorar a Dios por la eternidad, grandes, grandes y maravillosas son tus obras, en lo pequeño y en lo magnífico. Las obras del Señor son tremendas. Luego dice el cántico, Señor Dios Todopoderoso y verdaderos son tus caminos. Dice, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Dios siempre es justo. Dios siempre es verdadero. Dice, Rey de los santos. Bueno, en el original debiera decir Rey de las naciones. ¿Ya? Así lo vemos directamente en el original, aunque se entiende, ya se entiende que aquí los santos hace referencia a aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo como el Mesías. Pero literalmente en realidad en el original dice Rey de las naciones. De hecho, lo que dice más adelante, el versículo 4, lo confirma, porque dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Ya seguramente Casiodoro Reina, para no ser redundante, en vez de poner naciones, puso santos. Pero en realidad, si uno ve el contexto, siempre el contexto se explica a sí mismo. ¿Ya? Siempre el contexto es muy importante en la escritura porque se interpreta a sí misma la escritura y se complementa. Y al comparar lo espiritual con lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual, se entiende el sentido correcto de lo que se está diciendo. Dice, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ya? Ahora, es reconfortante saber que Dios tiene el control de todo y que aún en el futuro Dios va a cumplir, ¿no es cierto?, con su plan. ¿Ya? Es un plan seguro. ¿Ya? No es como los planes que hacemos nosotros. ¿Ya? Hay un dicho muy popular que versa, uno propone y, ¿qué dice luego? Ahí está, ¿verdad? Dios dispone. Bueno, en realidad Dios
tiene planes que son permanentes y que son eternos. Nuestros planes son temporales e inciertos. Ya, yo creo que muchos de nosotros tenía planes para el 2021, pero vino un bichito pequeño, invisible a nuestros ojos, ¿verdad?, que nos cambió todo el esquema. Bueno, eso es porque nosotros vivimos en un mundo caído y no tenemos el control de las cosas. Nos gusta tener el control, pero no lo tenemos. El que tiene el control es el Señor. Sus planes son perfectos y son eternos. Otra cosa también reconfortante es saber, fíjate, que Dios recuerda nuestros cánticos de alabanza. ¿Te fijaste que fue citado el cántico de Moisés? En realidad, para hacer honor a la verdad, exactamente, ya el sentir del cántico de Moisés es el que se ha expresado acá. ¿Ya? Pero es interesante y saber, reconfortante saber, que Dios recuerda nuestros cánticos de alabanza al Señor, aunque no hayan quedado registrados en ninguna parte. ¿Ya? Más que seguro, si tú eres un hijo, una hija de Dios, has tenido la experiencia igual que yo, de en un momento duro y difícil, cuando Dios nos ha sorprendido con una tremenda bendición, hemos alabado al Señor. Y hemos alabado al Señor a través de una oración o incluso de un cántico interno que nace del corazón. Ya muchas veces, ¿verdad?, yo he entonado cánticos que me acuerdo, cánticos como nos dijo el hermano Felipe de antaño, ¿verdad? Y himnos, por ejemplo, los que yo recuerdo, la gloria del Señor. Y más de alguna vez he entonado en algún momento crítico en mi vida, en que he visto la mano del Señor, más de alguna vez he entonado, ¿verdad? Y en la intimidad de mi llanto he entonado, por ejemplo, este cántico: grandes y maravillosas son tus obras. O he entonado: Señor Dios Todopoderoso, o cuán grande es Él, ¿verdad? O he entonado: oh tu fidelidad. Bueno, son exclamaciones profundas del corazón. Y es notable e interesante que Dios las recuerda. Dios las recuerda porque Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra adoración y nuestra alabanza para con Él. Ya, de hecho, el libro de Hebreos, ¿verdad?, así lo señala. Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de fuego y vuestro trabajo de amor, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ya, Dios es fiel. Dios es tremendamente fiel y Él recuerda ya nuestros gestos de alabanza. Incluso el Salmo dice que Dios, aún en su redoma, ya almacena nuestras lágrimas. Ya cuando nosotros nos derramamos ante el Señor, Dios recuerda todo eso. Ya Dios no es ajeno a toda aquella expresión de nuestra alma. Ya Dios no es ajeno a todo aquello. Así que cada vez que tú alabes al Señor, ya cada vez que tú expreses, ¿verdad?, como dice ahí nuestra hermana, el que habita el abrigo del Altísimo, o Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cada vez que tú lo expresas en tu voz, en tu canto, en tu alabanza, Dios se acuerda. Ya como Dios se acordó aquí de este cántico del sentir de Moisés, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Ahora bien, pasemos al versículo 5, por favor. Después de estas cosas, ya, después de estas cosas, que de esta visión majestuosa que tuvo Juan al final de la tribulación, ya dice: después de estas cosas, versículo 5, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo. ¿Ya? Y esto yo quiero poner atención aquí, porque a veces la Biblia es interesante lo que dice y a veces lo que no dice, lo que añade o lo que no añade. Es interesante porque en todo el capítulo 15-16 la letra I o la palabra I se repite, pero aquí no, dando a entender un cambio de escena. Dice el versículo 5, después de estas cosas, mire, aquí no hay un I. ¿Ya? Entonces a veces es interesante estos detalles de lo que está y de lo que no está. Porque esto claramente nos indica que de la visión majestuosa que tiene Juan, ahora pasamos a otra escena más cronológica, es decir, de eventos más concretos que van a empezar a suscitarse sobre la tierra al final de la tribulación. Dice: después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo.
¿ya? Y siempre que se abre el templo en el cielo, algo pasa en la humanidad, porque Dios interviene de manera directa, ¿ya? Dice, el templo del tabernáculo del testimonio. Versículo 6. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, hablando de su justicia y su santidad, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Estos ángeles, vamos a ver, interesantemente van a tener una parte muy activa al final de la tribulación. Dice el verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes, que también son ángeles muy especiales, dio a los 7 ángeles, a estos 7 ángeles que aparecen en el trono celestial, más bien en el templo celestial, 7 copas de oro. Las copas ya representan el juicio de Dios, ya como Dios va a derramar juicio sobre la humanidad. Luego dice, estas 7 copas de oro que fueron dadas a estos ángeles. Pero estas copas, ¿de qué estaban llenas? Miren lo que dice el texto, versículo 7. Llenas de la ira de Dios. Tremendo. Llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Seguramente tú has escuchado el dicho popular, ¿ya? La gota que... ya, lo conoces, ¿verdad? La gota que rebalsó el vaso. Estas copas llenas seguramente se fueron llenando de la justicia de Dios, de la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad. Y Dios ha sido muy paciente, ¿ya? Dios, como dice la Escritura, ¿ya? Dios ha sido muy paciente esperando que todos se arrepientan, ¿ya? Que todas las personas se arrepientan y se vuelquen a la misericordia de Él, ¿ya? Dios no es injusto, ni ha retrasado sus promesas, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ojalá la máxima cantidad de gente posible, proceda al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que estas copas de ira van a ser llenadas con las gotas, ¿verdad?, de la ira de Dios, de la justicia, de la santidad de Dios, y va a llegar un momento en que estas copas se van a rebalsar, es decir, van a estar llenas, listas para ser derramadas. Ya no va a haber ninguna gota más que soporte, ¿verdad?, la justicia de Dios. Y eso va a ocurrir al final de los 7 años de gran tribulación, porque con todos los juicios de Dios, en vez de que la gente se arrepienta, más va a endurecer su corazón para con el Señor. Lo vamos a ver, de hecho, un poquito también más adelante. Dice el versículo 7 una vez más, copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. A través de los siglos, Dios ha ido teniendo paciencia. Su longanimidad, es decir, su largo ánimo, su paciencia y su misericordia ha sido más que abundante. Pero va a llegar un momento, ya en esa última gota que va a rebalsar el vaso, en que ya se va a copar, se va a llenar la ira de Dios. Y ahí Dios va a derramar toda esa justicia acumulada sobre la humanidad. Y lo va a hacer en los últimos meses de la gran tribulación, todo de una vez. Estas 7 copas se van a suscitar de manera impresionantemente continua y vertiginosa. Dice el versículo 8, y el templo de Jehová en el cielo, se llenó del humo por la gloria de Dios. ¿Ya? La gloria de Dios, ya la Shekinah del Antiguo Testamento, se va a manifestar de manera impresionante en ese templo celestial. Dice, y por su poder, ya esta gloria de Dios, este humo, ¿verdad? Y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que toda actividad celestial se detiene hasta consumar el juicio de Dios sobre la tierra y concluir así la gran tribulación. ¿Ya? Es interesante, hermano, notar que toda la actividad de Dios en la intervención humana normalmente procede desde su trono. Pero aquí, en esta segunda mitad de la gran tribulación, y tú lo puedes notar ya desde los capítulos 6 en adelante de Apocalipsis, es interesante notar que desde la segunda mitad de la gran tribulación en adelante, toda intervención divina procede desde su templo celestial, no desde su trono, sino que desde su templo. ¿Y sabes por qué esto es así?
porque es una clara manifestación de la santidad y de la pureza de Dios contra la maldad y el pecado. ¿Ya? Es interesante, son detalles que de pronto uno al leer, ¿no es cierto?, pasa por alto o no lo ve en su contexto o en su perspectiva. Pero es muy notorio de que siempre veíamos a Dios desde su trono. Pero desde la segunda mitad en adelante, que básicamente comienza en el capítulo 12 de Apocalipsis, ya lo vemos desde su templo, no desde su trono. Ahora, no es que Dios haya dejado el trono y haya dejado su soberanía y su grandeza, sino que Dios, en complemento a su soberanía y su grandeza, ahora está dando una expresión muy firme de justicia y de santidad. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y la justicia de Dios es tremenda. Eso lo vimos también la semana pasada. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios es celoso de su santidad. Y Dios exige santidad. Además del hecho, ¿verdad?, de que el hombre que se rebela contra Dios está bajo el juicio y bajo la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ya? La ira de Dios es tremenda, es terrible, es cosa seria. ¿Ya? No es solo un enojo pasajero. No, hermano. Tenemos que tener mucho temor de Dios porque la ira de Dios es tremenda, es grande. Y esto va a ser derramado de una al final de la gran tribulación. ¿Ya? Contra la maldad, contra el pecado. Ahora, aquí un breve paréntesis cronológico o más bien de perspectiva para que entiendan cómo se han ido suscitando los eventos de Apocalipsis capítulo 6 en adelante, hasta ahora. ¿Ya? Ya hablamos ya de los sellos. ¿Se acuerdan cuando comenzamos en el capítulo 6 a hablar de los sellos? Bueno, se desata el primer sello, el Señor Jesucristo es digno de abrir los sellos, el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado para darnos el perdón y la salvación, es digno de abrir los sellos, ¿ya? Y desata el primer sello. Y empieza, ¿verdad?, el caballo blanco, y empiezan los juicios, ¿verdad? Empiezan los 7 años de gran tribulación. Después se abre el segundo sello, ¿no es cierto? Y vienen los otros 3 caballos más, ¿no es cierto? El negro, el amarillo, el bermejo, ¿verdad? O rojo, que van representando los juicios de Dios sobre la humanidad y que tienen que ver con la manifestación del anticristo. Entonces, después del cuarto sello viene el quinto sello, después viene el sexto sello, y después viene el séptimo sello. Y cuando se abre el séptimo sello, ese séptimo sello incluye, y esto es los primeros 3 años y medio de la tribulación, incluye ya las 7 trompetas. Y además incluye las 7 copas. Lo vas a entender ahora en la medida que lo explique. Porque cuando se abre el séptimo sello, ya se empiezan a escuchar las 7 trompetas. Se escucha la primera trompeta y empiezan ya los juicios más severos durante, ¿verdad?, los 3 años y medio de la primera parte de la gran tribulación. Entonces está la primera trompeta, está la segunda trompeta, está la tercera trompeta, está la cuarta trompeta, y cuando llega la quinta trompeta, ya en el libro de Apocalipsis se habla del primer ay. Ay porque es una expresión de angustia y de dolor. ¿Ya? Ay, 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 podríamos nosotros decir, ¿verdad? En nuestro español más coloquial, ay, 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 porque se viene el juicio con todo. Entonces, cuando se abre cuando se escucha, perdón, la quinta trompeta, que es parte del séptimo sello, ¿ya? Es el primer ay. Después la sexta trompeta es el segundo ay. Y después la séptima trompeta, escucha esto, la séptima trompeta, cuando se escucha la séptima trompeta, estamos llegando a la mitad de los 7 años de gran tribulación. ¿Ya? Estamos llegando a la mitad. Entonces, cuando se escucha la séptima trompeta, ¿ya?, luego se derraman las 7 copas de ira. ¿Ya? Cuando se escucha la séptima trompeta, ¿ya?, viene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima copa. ¿Ya? En realidad, estas copas van a ser desatadas casi al final de los últimos 3 años y medio de gran tribulación. ¿Ya? En realidad, perdón, me equivoqué porque en realidad deberíamos decir que las 7 trompetas, ¿no es cierto? Las 7 trompetas comienzan con la segunda parte de la gran tribulación. ¿Ya? Creo que ahí cometí un error al explicarlo,
Porque el séptimo sello abre las 7 trompetas, y las 7 trompetas tienen que ver con la segunda parte de la tribulación. Pero cuando llegamos a la séptima trompeta, se desatan las 7 copas de ira. Ya, espero que me hayan comprendido bien ahora en esta explicación. Y es muy, muy particular esto, porque probablemente estas 7 copas de ira van a suceder, ¿ya?, en los últimos meses de la gran tribulación. ¿Te acuerdas que la última parte de la gran tribulación dura 3 años y medio? Ya, la primera parte son 3 años y medio. La segunda parte son 3 años y medio. Probablemente las 7 trompetas van a suceder en la segunda parte de la gran tribulación, los 3 primeros años. Pero ese medio año que queda, probablemente va a ser reservado para las 7 copas. Es decir, van a venir estas copas de manera impresionantemente consecutivas. Ya va a ser algo muy vertiginoso. Ya va a ser, no sé si el dicho, ¿verdad?, que tú dices que te llovió sobre mojado. Bueno, aquí se va a manifestar ese dicho de manera, ¿no es cierto?, de manera mucho más evidente. Ya realmente les va a llover sobre mojado, es decir, les va a venir una sobre otra. ¿Ya? Entonces, ahora sí, en los 7 años de tribulación, ya los 7 años de tribulación, los 3 años y medio primero, ya, vemos cómo se abren los sellos. Al abrirse el séptimo sello, se abren las 7 trompetas y dan inicio a la segunda parte de la gran tribulación. Pero al terminar la séptima trompeta, quedando ya los últimos meses, los últimos 6 meses de la gran tribulación, de la segunda parte de la gran tribulación, se derraman las 7 copas. ¿Ya? O sea, puedes ver una consecución de eventos, puedes ver, ¿no es cierto?, un panorama de los juicios que Dios va a derramar sobre la humanidad. Esto nos habla de que Dios es un Dios de orden. No es que Dios va a derramar toda su ira, ¿no es cierto?, de manera desordenada y caótica. ¿Ya? Generalmente cuando los seres humanos nos enojamos, quizás a ti te ha pasado, cuando tú entras en el pecado de la ira, porque es un pecado, ¿ya? ¿Qué ocurre? Queda la escoba, es un caos, hay un desorden, ¿no es cierto? Llegas enojado, te enojas, te llenas de ira, ¿no es cierto? Y cierras la puerta con fuerza y pateas a la perra, ¿verdad? Y botas el mueble y rompes lo que esté por delante tuyo. Bueno, la ira de Dios no obra la justicia, o sea, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, la ira del hombre es un caos. Pero aquí vemos que la ira de Dios, fíjate, es súper ordenada, es súper metódica. Dios lo hace muy conscientemente porque no es una ira caótica, sino que es un juicio santo. Dios tiene todo aquí el derecho de cumplir con su juicio. Ya cuando un delincuente comete un delito, ya no es que simplemente hay que hacerlo sufrir, sino que hay un proceso penal que le va a llevar a la cárcel y tiene que cumplir una condena, ¿no es cierto?, conforme a la justicia. Proporcional debería ser a su delito. Bueno, aquí Dios está dando proporcionalmente un juicio santo a la humanidad. Ya, primero los 7 sellos. El séptimo sello hace que suenen las 7 trompetas. La séptima trompeta hace que se derramen las 7 copas de ira. Cuando uno lo ve así en perspectiva, se da cuenta de que Dios no es un Dios de caos. Es un Dios justo, es un Dios ordenado. Es un Dios que hace las cosas con un propósito. ¿Ya? Por lo tanto, en la tierra va a dar la sensación de un tremendo caos. Pero desde el cielo esto no se va a ver caótico. Cuando nosotros estemos en el cielo no vamos a ver un caos sobre la tierra. Vamos a ver una consecución de juicios muy ordenados, muy definidos, muy específicos y muy fuertes para, ¿no es cierto?, derramar la justicia y la santidad de Dios sobre un mundo perverso y caído que se ha querido burlar del Señor y que le ha rechazado en sus corazones. Ahora bien, pasemos por favor al capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. Y aquí sí que es muy evidente lo que dije al principio, la letra I. ¿Ya? Porque aquí vamos a ver repetitivamente esta letra, de aquí en adelante. Y claro, porque aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se derraman las 7 copas de ira de manera consecutiva y de manera vertiginosa. En el griego original, ya de Apocalipsis, comienza con una I. Dice, y oí una gran voz que decía desde el templo,
a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ya, recordemos que el número 7 representa lo completo y lo perfecto. Dios aquí está dando cumplimiento al versículo 1 del capítulo 15, cuando dice, ¿no es cierto?, porque en ellas se consumaba o se completaba la ira de Dios. Entonces, ahora estas últimas 7 copas van a completar, ¿no es cierto?, el juicio de Dios. Por eso que son 7, ya, las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2, nuevamente comienza con un y fue el primero, ya. Hagamos una perspectiva rápida. El versículo 2 dice, y fue el primero. El versículo 3 dice, y el segundo. El versículo 4 dice, y el tercer. Después el versículo 8 dice, y el cuarto. Después el versículo 10 dice, y el quinto. Después el versículo 12 dice, y el sexto. ¿Te das cuenta? Y. Porque Dios ahora está dando a entender que estos juicios se van a desarrollar sin pausa, sin respirar, sin, ¿verdad?, misericordia, porque ya se ha consumado la ira del Señor. Volvamos ahora al versículo 2. Dice, y fue el primero de estos 7 ángeles, y derramó su copa sobre la tierra. Ya, derramó su copa sobre la tierra, y vino, mira, interesante, una úlcera maligna, llagas, heridas, ¿verdad?, malignas sobre las personas. Dice, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Ya? Una plaga horrible, ¿ya?, muy similar a las plagas de Egipto. ¿Ya? Una llaga horrible y pestilente que va a hacer parecer la lepra, ya, la va a hacer parecer como un simple pinchazo de el simple picor, ¿no es cierto?, de un zancudo nomás. Así en comparación a esta úlcera maligna que van a sufrir los seres humanos en estas últimas 7 juicios derramados sobre la tierra. Una úlcera maligna y pestilente. Pasemos al versículo 3. Y ya el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. No es solo sangre, sino que sangre como de muerto. No sé si no has tenido la terrible experiencia de ver la sangre de una persona fallecida, ya, que se coagula. Es algo asqueroso y es algo muy fuerte. Ya, incluso hay un olor muy, muy particular de la sangre de un cadáver. Ya, es triste, es terrible. Ya, la verdad es que va a ser un periodo horrible para la humanidad, por el juicio de Dios, por su rebeldía, por su orgullo de rechazar a la misericordia y el amor de Dios. Y va a ser como sangre como de muerto. Y esto va a generar que murió todo ser vivo que había en el mar. No sé si tú te das cuenta, pero en nuestro planeta ya hay más mar que tierra. Ya, en realidad el planeta Tierra debería llamarse el planeta mar, ¿ya? Porque dentro de los mares que hay sobre el globo terráqueo hay porciones de tierra que es donde habita el ser humano, ¿ya? Y lo otro es que el mar llega a todas partes, si bien se habla de distintos mares, pero de alguna manera muchos de estos mares están conectados de manera subterránea o incluso de manera superficial. Por lo tanto, va a ser una plaga universal que va a llegar a todas partes, ¿ya? La verdad es que el ser humano que pobla la tierra está muy apretado en ciudades. Si el ser humano se repartiera por toda la tierra, en realidad no habría los problemas de densidad poblacional que tenemos el día de hoy. Pero el mar llega a todas partes, aún incluso donde no hay seres vivos, ahí está el mar, llegando, ¿verdad? Y el mar va a ser contaminado y todo el mar va a ser corrompido. Por lo tanto, no importa dónde el ser humano huya, no importa si se refugia en una ciudad o se escapa a la Antártida, a los montes, ¿verdad?, de Alaska, o a Groenlandia, o en el medio del desierto del Sahara, las plagas de Dios van a llegar de alguna manera hasta él. Ahora, no solo el mar, ya, porque podríamos decir, bueno, pero todavía nos queda el agua, ¿no es cierto?, de los ríos. Pero mire lo que dice el versículo 4, ¿ya? Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre también. Es decir, va a ser un juicio integral.
¿Ya? El hombre puede sobrevivir ¿cuánto tiempo sin comer? Ya 3, 4 semanas, quizás más, quizás menos, dependiendo de la persona. Pero ¿cuánto uno puede sobrevivir sin agua? No más de 3 días, según lo que dicen los expertos. Por lo tanto, ya va a ser un juicio terrible. Estos últimos 6 meses ya de la gran tribulación, cuando sean derramadas las copas de ira, va a ser terrible. Dice el versículo 5, y oí al ángel de las aguas. Ya al parecer hay un ángel, ¿verdad?, que se preocupa de que todo el sistema fluvial funcione, ya hasta el día de hoy. Por eso es que hay lluvia, por eso es que hay ríos, por eso es que está el mar, ¿no es cierto?, con su salinidad para que no se corrompa, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento en que el ángel que está preocupado de este ciclo hídrico, ya declara ante el Señor, versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. ¿Ya? Es decir, a pesar de que este ángel probablemente hasta el día de hoy tiene la labor de hacer que todo el ciclo funcione, ya va a llegar un momento en que ese ciclo se va a cortar, porque va a ser corrompido por este juicio. Y este ángel va a decir, Señor, tú eres justo. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, este ángel va a estar conforme de que se va a derramar el juicio de Dios sobre los mares y sobre los ríos. Dice el versículo 6, por cuanto, declara este ángel, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y, ahí hay que añadir también un i, una kai en griego, una i, dice, y también tú les has dado a beber sangre. Y mire lo que dice, por favor, es una frase cortita, pero sumamente significativa. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Lo pueden leer al final del versículo 6? ¿Qué dice? Dice, porque lo merecen. No es un juicio caprichoso de Dios. Es un juicio santo, es un juicio justo, hermano. Lo merecen. El ser humano merece el castigo por su maldad, por su pecado. No es que Dios sea caprichoso, ¿verdad? Como los dioses griegos y castigue, ¿no es cierto?, de manera por puro placer, ¿ya? Y de manera absolutamente egoísta, ¿verdad?, a sus súbditos. No, 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 no. Dios es justo. El hombre merece estar bajo la ira de Dios por su pecado. Por eso es que declara aquí este ángel, pues lo merecen. Porque el hombre sistemáticamente ha rechazado a Dios, le ha dado la espalda a Dios, se ha querido burlar de Dios. Y escucha esto, mucha sangre de mártires a través de la historia se ha derramado en el mar y en los ríos. ¿Ya? Mucha maldad del ser humano ha sido derramada en el mar, mucha incluso de la basura ya llega al mar. Muchos de los fluidos que son derramados, ¿verdad?, en miles y millones de abortos que el hombre ha tenido, finalmente llegan al mar. Bueno, el hombre va a cosechar lo que ha sembrado, porque Dios dice claramente en su palabra, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, el ser humano con sus industrias y con su desarrollo no va a hacer que la tierra se contamine. Ya, yo sé que hay ambientalistas, ¿verdad?, que dicen que no, que el ser humano ha contaminado el mundo y se está matando a sí mismo. Bueno, la verdad es que el ser humano es muy orgulloso en sus postulados. Piensa que él es el que produce todo lo bueno y todo lo malo que hay en el mundo. Bueno, aquí vemos claramente que lo que va a corromper el mundo va a ser el juicio de Dios. Lo que va a corromper la naturaleza, lo que va a cortar los ciclos, ¿no es cierto?, hídricos y naturales, es el juicio de Dios. Cuando se derrame el juicio de Dios, ahí realmente va a haber un cataclismo ecológico de proporciones. ¿Ya? El ser humano es tan orgulloso que cree que hasta su propio poder es el que genera cambio y genera corrupción, ¿verdad?, en su entorno. Pero en realidad, hermanos, cuando uno ve la majestuosidad de una cascada, ¿ya? Y uno, ¿verdad?, tira un escupo a la cascada, eso no es nada. No es nada. No somos tan importantes como nosotros creemos, aún incluso frente a la naturaleza. Pero cuando Dios hace así, ahí las cosas cambian. Ahí el mundo, ¿verdad?, está en problemas. Ahí la naturaleza, que Dios mismo la creó, está en riesgo. Por algo Dios va hacer cielos nuevos y tierras nuevas en el futuro, porque este mundo ya está muy corrompido, ya está muy contaminado, ¿ya?
Y no necesariamente por nuestra causa humana de desarrollo, ¿verdad? Y de hábitat, sino por el pecado, por la maldad que hay en nuestros corazones. Lo más destructivo es el pecado. Ya más que los gases de efecto invernadero, más que nuestra basura que desechamos, ¿no es cierto?, en bolsas plásticas. Lo que más daña a la humanidad, hermanos, es el pecado, es la maldad que hay en el corazón. Eso tenlo súper claro, porque es lo que vemos acá en la Escritura. Y eso es lo que va a finalmente llevar a las consecuencias que vemos acá. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Verso 7 dice, y oí también. Dice, y también hay un y ahí, el verso 7 dice, y también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, dice, tus juicios son verdaderos y justos. Esta es la última parte de ese cántico que cantamos nosotros, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, porque tus juicios han llegado. ¿Ya? Bueno, justos y verdaderos son tus caminos, y como dice aquí, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, versículo 8. Nuevamente, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ya, mira qué interesante. El problema del calentamiento global, ya en realidad no es nada para lo que va a ocurrir aquí. Dios va a derramar su copa de ira sobre el sol, y ahí sí que el problema del calentamiento global va a ser terrible. Ahí sí que el problema de la capa de ozono realmente va a golpear fuerte. Quiero que entiendas, por favor, hermano, que Dios es soberano y Dios tiene el control. Quiero que entiendas de que la creación está bajo la mano de Dios, que los océanos están ahí en el cuenco de la palma de la mano de Dios. Quiero que entiendas que Dios es el soberano, no el hombre. El humanismo es simplemente una filosofía podrida de que el hombre cree que tiene el control y cree que es autosuficiente y cree que él maneja las cosas para bien o para mal. No, hermano. Bíblicamente tenemos que entender y tener la convicción en nuestro corazón que el que tiene el control, que el que tiene el mundo en su mano es Dios. Y todo su futuro y todo su desarrollo. Ahora, Dios es el que va a afectar el sol de tal manera que el sol empieza a quemar. ¿Ya? Imagínate todos los problemas que vemos hoy en día con este tema del calentamiento global. Ya que ha subido la temperatura, que los hielos, ¿no es cierto?, de la Antártida se están derritiendo y todo eso. Bueno, imagínate lo que va a pasar acá, cuando la gente se empiece literalmente a quemar por el calor del sol. Miren lo que dice el verso 9. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Esto no es una consecuencia del calentamiento global, hermano, por favor. Esto es Dios que está interviniendo. Esta es la copa de la ira de Dios, la cuarta copa de la ira de Dios que está siendo derramada como juicio sobre la tierra. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y miren lo que dice, por favor. Pon ahí tu lectura, tus ojos en el texto. Dice, una vez más el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y se arrepintieron de sus malas obras. ¿Eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice? ¿Se arrepintieron? No. Por favor, miren lo que dice. Y blasfemaron el nombre de Dios. Es decir, se dieron cuenta que estos juicios venían de Dios. Fíjate que en este tiempo no va a haber ningún ateo. Todos los seres humanos van a mirar al cielo y darse cuenta que es Dios que está derramando esos juicios. Pero en vez de arrepentirse, van a blasfemar el nombre del Señor. Dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, no quisieron reconocer el justo juicio de Dios sobre su vida, porque estaban reconociendo que el juicio venía de Dios, pero no quisieron reconocer que este juicio era justo, que ellos se lo merecían, porque no se arrepintieron de su pecado y de sus malas obras. Pasemos al capítulo 16, versículo 10. Dice, y el quinto ángel, nuevamente, y el quinto ángel, la consecución vertiginosa de eventos, dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el anticristo, ya lo hemos visto. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Con las mismas lenguas que estaban blasfemando el nombre del Señor, ahora se la están mordiendo por el dolor de estos juicios. Mira, el reino de la bestia es el mundo no arrepentido durante la gran tribulación.
los que se van a poner la marca de la bestia en sus manos, en sus brazos o en sus frentes, el nombre de la bestia. Personas que han rechazado a Cristo como el Mesías. Personas que van a rechazar el mensaje de los 144.000 judíos que van a predicar durante esos días el remanente fiel que dice la Escritura. Y mire lo que dice el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo, el Dios soberano. Blasfemaron contra el Dios del cielo. Qué triste esto, es uno de los pecados más vergonzosos del ser humano, la blasfemia en el nombre del Señor. Por eso es que, por ejemplo, en los 10 mandamientos Dios dice, no uses el nombre del Señor en vano. Hoy en día mucha gente usa el nombre de Dios para expresiones positivas, negativas, para sorpresa o incluso hasta para maldecir. No debemos usar el nombre del Señor en vano. Debemos tener temor de Dios, mis queridos hermanos. El nombre de Dios no es cosa vana, no es cosa ligera. El nombre de Dios es Dios Todopoderoso. Por favor, no usemos el nombre de Dios en vano. ¿Ya? Si estás pensando en el nombre de Dios, no lo uses como parte de tu lenguaje. Si vas a usar el nombre de Dios, usa ese nombre para alabarle, para bendecirle, para honrarle, porque es un nombre digno. Es un nombre maravilloso, es un nombre santo. ¿Ya? Estas personas de la tribulación van a blasfemar el nombre de Dios del cielo. ¿Por qué van a blasfemar? Dice el verso 11, por sus dolores y por sus úlceras. Pero nuevamente vuelve a insistir el apóstol Juan cuando escribe esto, diciendo, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Te das cuenta? Ya 3 veces lo ha repetido. No se arrepintieron de sus obras. El arrepentimiento, que viene de la palabra griega metanoia, significa cambio de mente. Es decir, no cambiaron su actitud. No cambiaron su actitud. No fue un tema de que fueran a la iglesia o de que empezaran a leer la Biblia o que empezaran a orar antes de comer cualquier alimento. No, eso muchas veces es parte de la religión cotidiana. ¿Ya? No, ellos no cambiaron su actitud, no cambiaron su mente, no cambiaron su forma de pensar. Seguían pensando que el juicio de Dios es algo injusto. Se creían muy buenas personas. Dice que no se arrepintieron, ¿ya? Es decir, siguieron en sus obras de maldad y sus buenas obras de autojustificación humanista. Probablemente trataron de ser buenas personas, pero no hay buenas personas ante Dios, porque todos somos pecadores. La Biblia dice claramente que el pecado nos separa de la gloria de Dios y que todos hemos pecado. No es justo que ni a uno, dice Romanos 3. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, porque el pecado nos condena. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo estaríamos perdidos, hermanos, perdidos. Por eso es que es tan importante predicar el Evangelio y recibir el Evangelio sin obras, sino por gracia, por medio de la fe. Ahora, el versículo 12 dice, y nuevamente, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya un río que existe al día de hoy, ya el río Éufrates, ya que es donde estaba antiguamente el huerto de Edén, ya entre el Tigris y el Éufrates, ya, y además un río, ¿verdad?, que da inicio a las primeras civilizaciones de la raza humana, como Babel y después Babilonia. De ahí viene Ur de los caldeos, de donde sale Abraham, ¿no es cierto?, llamado por Dios para ir a la tierra prometida. Bueno, ese río va a cumplir un rol fundamental en el futuro. ¿Ya? Dice, y se secó, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado. ¿Para qué? ¿De qué se trata este juicio? Preparado, dice, para el camino a los reyes del oriente. Hay una profecía, no la vamos a ver ahora porque después vamos a entrar en detalle en esto con respecto a Armagedón, ya de más de 300 millones de soldados. 300 millones de soldados que marcharán contra Israel para la gran batalla de Armagedón. De ser una batalla épica, como nunca ha habido en la historia humana. Que van a marchar y probablemente el lecho del río Éufrates va a ser ya la carretera o va a ser la guía
a través del cual este tremendo ejército, ¿no es cierto?, de reyes del Oriente, que probablemente incluye, ¿no es cierto?, al Oriente lejano, como China, como todos esos países, ¿verdad?, como también probablemente va a incluir el Medio Oriente, es decir, los países de toda esa zona, ¿no es cierto?, del Golfo Pérsico, de la Persia, y de toda esa zona, que se van a juntar para ir a combatir contra el anticristo y contra Israel, ¿no es cierto?, en el valle de Megido. Ya cuando este ejército llegue ahí al valle de Megido para combatir contra el anticristo y contra Israel, y lleguen también los reyes del norte y lleguen los reyes del oriente, del occidente a combatir, va a ser en ese momento en que Cristo va a aparecer. Y en vez de ellos combatir entre ellos, van a tener que combatir contra Cristo. No sé si han escuchado ya del reloj de la guerra, ya de la guerra mundial, o el reloj atómico que algunos le llaman. Es un reloj que fue acuñado este término en la Guerra Fría para dar a entender cuánto estamos más cerca de una guerra mundial o de una guerra atómica. ¿Ya? Ya han habido 2 guerras mundiales y muchos hablan de la tercera guerra mundial. Bueno, hermano, esto sí va a ocurrir. Sí o sí va a ocurrir la tercera guerra mundial. Y esa guerra mundial va a tener su epicentro en Armagedón, en el valle de Megido. Un tremendo valle que hay en Palestina, ¿ya? En donde millones de soldados se van a juntar para una gran batalla. Van a querer luchar entre ellos, va a ser una guerra mundial. Sin embargo, cuando Cristo aparezca, todos estos ejércitos se van a unificar para luchar contra Cristo. Y finalmente, Dios va a obrar una tremenda derrota a los seres humanos, va a tener una victoria, ¿verdad?, en esta gran batalla de Armagedón, y eso va a dar fin a los 7 años de gran tribulación. Así es que Dios va en el 6º sello a preparar el terreno para una tremenda batalla. La vamos a conversar de esto un poquito más adelante todavía. Dice, y vi salir, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, es decir, del anticristo, y de la boca, dice, y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, ¿ya? Y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es la segunda bestia, que vimos en el capítulo 14, ya del 12 al 14, ya, de la boca del falso profeta, dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, a manera de ranas. Estos 3 espíritus inmundos a manera de rana hace referencia a la Trinidad satánica o a la Trinidad diabólica. Recuerda que siempre el demonio ha querido ser como Dios, ha querido parecerse a Dios. Y así como Dios tiene su santa Trinidad, su Trinidad santa, el demonio también tiene su Trinidad inmunda, su Trinidad diabólica, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Los 3 personajes que van a guiar a la humanidad durante la tribulación a rechazar a Cristo como el Mesías y a rechazar a Dios como el juez justo y santo que es. Dice el verso 14, pues son espíritus de demonios, porque los demonios más que nunca en la tribulación van a ser evidentes, son espíritus de demonios que hacen señales, porque es lo que engaña a las personas, las señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese gran día es Armagedón, ¿ya? Que no es la última batalla que va a haber en el mundo, quedan otras batallas más, pero sí probablemente es la batalla más grande que ha habido en la historia humana, ya mucho más grande que la Primera Guerra Mundial, mucho más grande que la Segunda Guerra Mundial. Dice el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele y los que guardan sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Hermano, nosotros somos del día, no de la noche. Tenemos la película clara por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Mira, escucha esto. ¿Sabes por qué yo con mucha convicción puedo decir de que no va a haber una tercera guerra mundial antes que venga Cristo por nosotros y el mundo experimente una hecatombe, ¿cómo se dice? Una hecatombe atómica, de bombas atómicas? No va a ocurrir eso. ¿Y sabes por qué lo digo con tanta certeza? No va a ocurrir eso porque la humanidad todavía tiene que estar viva para que ocurra lo que Dios dice aquí en Armagedón. Es decir, la humanidad como la conocemos no puede ser destruida, aunque quiera destruirse, ¿ya? No puede, el hombre no puede autodestruirse hasta que Dios ejecute su juicio y Dios sea el que la destruya. Espero que me comprendas o que me entiendas, ¿ya? Dios tiene el control
Entonces, Dios no va a permitir que el hombre se autodestruya porque Dios mismo lo va a juzgar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso a nosotros como creyentes nos da una perspectiva tremenda, una seguridad tremenda en el futuro. ¿Ya? Es decir, la humanidad no va a ser destruida como en la película Terminator. ¿Ya? No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque eso va a pasar, pero cuando tenga que pasar, cuando Dios derrame su juicio. Entonces es increíble, ¿verdad? Cómo el conocimiento de la Escritura te da una certeza, te da una seguridad, te da una convicción de que Dios tiene un plan, de que está todo planeado, ¿ya? Y no hay nada que se le escape a las manos del Señor. Ahora bien, dice el versículo, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya los que aún quedan vivos en la final de la gran tribulación y que no han recibido la marca de la bestia en su frente y en sus manos, ¿no es cierto?, van a tener que estar muy, muy, muy atentos. Ahora, esto también es una exhortación para nosotros. No lo busquen, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 11, claramente nos dice ya que debemos estar atentos y seguir trabajando para el Señor, ya porque no somos de la noche, para que la venida del Señor nos sorprenda como un ladrón en la noche. Somos del día, es decir, tenemos la luz de la palabra del Señor que nos ilumina como la luz del sol para vivir confiados en el plan del Señor, ya para vivir en su palabra y en su voluntad. Nosotros no somos de la noche para andar durmiendo, ¿no es cierto?, en la pereza de la maldad y del pecado. No somos ya como los que son de la noche para andar borrachos, ¿verdad?, con experiencias emocionales y con desvaríos y desequilibrios teológicos y doctrinales. No, debemos ser sobrios, equilibrados, maduros y atentos, porque sabemos que el día del Señor viene, porque sabemos que el Señor está por venir y porque hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio y necesitan que se les predique el Evangelio de salvación para que no sean parte de la ira venidera. Así que a nosotros la venida de Cristo no nos va a pillar como ladrón en la noche, ¿ya? Pero a los incrédulos e inconversos sí, los va a pillar como ladrón en la noche. Es decir, les va a sorprender porque van a estar viviendo en la ignorancia y en su pecado y en la oscuridad de su maldad. Por eso dice el versículo 16, dice, y los reunió, Apocalipsis 16, 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el valle de Meguido, ya en la Céfala, ya, o en el valle central, ¿no es cierto?, hacia el norte, hacia Galilea de lo que es actualmente Palestina. Bueno, la verdad, hermano, es que Dios aún tiene poder para guiar la historia del incrédulo, del inconverso y de los paganos. Ya Dios los va a guiar, va a permitir que sean engañados por Satanás, por el anticristo y el falso profeta, para llegar a este punto puntual de la historia. ¿Ya? Ahora, versículo 17 al 21 nos habla de la séptima y última copa, y con esto ya vamos a concluir. Dice, y, verso 17, y nuevamente el séptimo ángel derramó su copa por el aire. ¿Ya? Toma nota, hermano. Aire, mar y tierra. Aire, mar y tierra. ¿Te das cuenta? La consecución. Todo va a ser afectado por el justo juicio de Dios. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, mira qué interesante, hecho está. Esto es casi como lo que Cristo dijo ahí en la cruz del Calvario cuando declaró, consumado es. Es decir, hecho está. Ya, listo. Aquí, ¿verdad? Dios está juzgando a la humanidad. Esto es como cuando el juez, en la figura de un juez del día de hoy, ¿no es cierto?, después de dar la sentencia, golpea con su mazo, ¿verdad?, ahí ese trozo de madera, ¿verdad?, en la sala donde se está llevando a cabo el juicio y dice, ¡ta! Listo. Esto ya está completamente definido. Bueno, hecho está, dice la voz de este ángel. Verso 18. Y, una vez más,
Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de la tierra. Un terremoto, escucha esto, un terremoto tan grande, cual, y esto lo dice Dios, no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que este terremoto va a ser un mega terremoto universal, más grande incluso que los terremotos que ya hubieron durante la tribulación. Va a ser, no sé, grado 12, 15, qué sé yo. Pero escucha esto, mira cómo lo describe, verso 19. Y la gran ciudad, que se refiere a Jerusalén, fue dividida en tres partes. Esto dice que fue dividida, es decir, que es como cuando la tierra se abre cuando hay un terremoto. ¿Ya? Yo me acuerdo para el terremoto del 85, muchos de ustedes no habían nacido todavía, yo vi cómo la tierra se abría en una parte. ¿Ya? Es impresionante. Aquí está hablando de eso, dice, y fue dividida en tres partes. No está hablando de una división política, no, está hablando de una separación física. Dice, fue dividida en tres partes. Y dice, y las ciudades de las naciones cayeron. No habla aquí de una caída moral o económica. No, habla literalmente de una caída. Los rascacielos, los edificios van a caer. Dice, y la gran Babilonia, y esto lo vamos a ver en el próximo estudio, vino en memoria delante de Dios, porque recordemos que Babilonia es la cuna de la idolatría y Dios detesta más que cualquier otra cosa la idolatría. Dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Ya? Es decir, la ira de Dios va a derramarse de una manera impresionante en esta séptima copa. Y dice el verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Si lo tomamos como el talento romano, estamos hablando de 34 kilos. Y si lo tomamos como el talento griego, probablemente 22 kilos. Es decir, imagínate que te caiga en la cabeza algo de entre 20 y 30 kilos. O sea, te parte, te mata. ¿Ya? Aún si vas en un vehículo y te cae algo así del cielo, o sea, estamos hablando de un granizado, pero tremendo. Ya, recuerda que el calor del sol aumentó. Y no sé si algunos que saben ahí, ¿no es cierto?, los fenómenos meteorológicos, saben que cuando se junta el calor con el frío se producen estos efectos, ¿verdad?, como el granizo. Bueno, esto va a ser terrible, hermano. Tremendo. Dice, y los hombres, y miren lo que dice al final, y los hombres se arrepintieron, y los hombres reconocieron su maldad, y los hombres se humillaron ante el Dios Todopoderoso. Mira el grado, por favor, el grado de orgullo del ser humano. Por eso es que el ángel, ¿no es cierto?, dijo en su momento, se lo merecen. El ángel de las aguas dijo, se lo merecen. Porque miren lo que dice. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, aquí no les va a llover sobre mojado, les va a granizar sobre lo terremoteado. Eso es lo que les va a pasar. Mira, Dios es juez justo, hermano. A Dios debemos temerle, con respeto y con reverencia. ¿Ya? Dios no es un cuento, Dios no es un chiste. Dios, es eterno y soberano. Grandes y maravillosas son sus obras. Dios Todopoderoso. A Dios debemos temerle, con temor y reverencia. Porque Dios es santo y Él es justo. El mundo necesita escuchar de este Dios vivo y verdadero. El tiempo se acerca. Debemos, hermano, compartir el Evangelio. Arrepiéntete y vuélvete a Dios para salvar tu alma, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón. Clama a Cristo por la salvación de tu alma. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo, que murió y resucitó para perdonar tus pecados. Humíllate ante Él, porque Dios dice en su palabra que Dios al corazón contrito y humillado no desprecia. Humíllate ante el Señor. Arrepiéntete de tus pecados y vuélcate a Cristo. Clama por tu salvación, como dice la Escritura. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si aún no has recibido a Cristo, si aún no has nacido de nuevo, si aún no tienes la seguridad y la certeza que vas a estar con el Señor, por favor, arrepiéntete y vuélcate a Cristo. Y si ya eres un hijo de Dios, reconcíliate con Dios y vuelve a sus caminos. Con Dios no se juega. Dios es justo y va a derramar su juicio sobre los incrédulos e inconversos, pero también sobre sus hijos. Los va a disciplinar.
y los va a disciplinar con vara de hierro, porque Dios es justo. Comprométete y conságrate a la obra y el servicio al Señor. No seas egoísta, hermano. No seas egoísta de querer tú estar bien, estar tranquilo y estar cómodo. No, sobrepasa tu egoísmo y comparte el Evangelio. Comparte a Cristo, invita a otros, sirve a otros. No pienses solo en tu comodidad o en tu seguridad. Háblale a otros de Cristo. Mira, hermano, debemos mantener por respeto las normas y el cuidado, pero predica el Evangelio a otros. Porque si esa persona recibe a Cristo y se enferma de coronavirus y se muere, va a ir al cielo. Pero si esa persona no escucha el Evangelio y se muere de cualquier otra cosa que no sea el coronavirus, hermano, se va a ir al infierno. Y si el Señor viene antes, va a pasar por este periodo de tribulación y ya no va a tener oportunidad de ser salvo. Ahora, digo esto no para que te exponga irresponsablemente, porque debemos ser respetuosos de la autoridad. Pero toma en cuenta, por favor, que aquí hay un gran riesgo. Mucho, mucho, pero mucho más peligroso que tu salud. Mucho más terrible que estar en una UCI entubado a oxígeno. Es el riesgo de perder el alma. Por favor, hermano, despierta y date cuenta de la importancia de compartir a Cristo con el perdido. Y en cuarto y último lugar de esta conclusión que les estoy dando, comparte por favor el Evangelio con otros y motiva a otros a compartir el Evangelio de Jesucristo. Fíjate que Dios no se anda con juegos, Él es justo. Y sabemos que el tiempo está cerca. Sabemos que el tiempo está cerca. Es tiempo, hermanos, de que también nosotros seamos mucho más activos e inteligentes para compartir a Cristo. Comparte con tus vecinos. Tócale el timbre a tu vecino, a distancia, con tu mascarilla, y habla del Evangelio. No tienes por qué estar a menos de 1 metro. Yo he compartido el Evangelio con personas a 2 metros de distancia. Me escucha clarito. Hablo más fuerte nomás para que se escuche con la mascarilla. Pero le he predicado el Evangelio. Bueno, tú también lo puedes hacer. Si vives en un condominio de departamento, te vas a topar con gente. No, pero es que este y lo otro, hermano, tú sales a comprar, sales al supermercado, haces muchas cosas importantes y necesarias en tu vida. ¿Qué es más necesario que compartir a Cristo? Hazlo con el debido cuidado de respetar las normas sanitarias, pero hazlo, por favor. Y además está la posibilidad de hacerlo por WhatsApp, por internet, por donde sea. Pero como dijo Pablo, por pretexto, por verdad, lo importante es que Cristo sea anunciado. Así que por favor, te hago este llamado, hermano. Es serio. Estos juicios no son solamente para que nosotros conozcamos lo que va a pasar en el futuro. Estos juicios es para que también nosotros nos demos cuenta que es algo serio. Y hay personas que necesitan en el trabajo, en tu condominio, en tus vecinos, en tu universidad, en tu colegio, escuchar el Evangelio para que sean salvos de la ira venidera. Así que les dejo, hermano, querido hermano, este desafío y por favor, si tú aún no has llegado al conocimiento de la salvación, si aún no has nacido de nuevo, por favor, te lo ruego, ponte en contacto conmigo o con quien te invitó o con alguno de nosotros, porque vamos a estar felices de poder guiarte a alcanzar la salvación de tu alma. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga y espero que nos veamos en el próximo estudio de este apasionante libro de Apocalipsis. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Cristo viene pronto.